Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy desde nuestro Parque de la Salud, donde, como les he comentado en muchas ocasiones, tratamos de hacer una consulta médica integral y una consulta médica donde participan un grupo de médicos para poder hacer un proceso de diagnóstico. Y ustedes me ven a mí acompañado aquí con varios médicos y con una odontóloga, y tras de cámara entonces hay una persona que es de nutrición y las personas de historias clínicas y demás. ¿Por qué en la actualidad yo no atiendo consulta? ¿Por qué nosotros hacemos rondas médicas? Porque es que en la medicina 4 ojos ven más que 2, y en todo. El doctor Daniel puede dar un diagnóstico, la doctora Olga puede dar otro diagnóstico, el doctor Andrés Felipe otro diagnóstico. Pero eso es lo que ellos piensan. Pero cuando nos sentamos a pensar en grupo, el abanico de estudio y de diagnóstico puede ampliar o cambiar. Que llega una paciente y se sienta con nosotros y nos dice, no, es que yo vengo porque tengo una artritis. Pues ese pudo haber sido el diagnóstico de él. Pero cuando uno lo estudia a fondo, puede ser que tenga una artrosis o que tenga otra patología. Por eso, nosotros tratamos de evaluar los pacientes en grupo. Y yo quiero contar un caso clínico, como sucedió hoy. Una paciente llega a la consulta, la atiende el doctor Andrés Felipe, y después de que la evalúa, nos llama a nosotros, analizamos, nos apoyamos en unos diagnósticos, y con base a eso, iniciamos un proceso terapéutico y medicamentoso. Hablemos un poco de este caso, doctor Andrés. Doña Marina, el motivo de consulta principal o por lo que venía consultando básicamente era porque hace 5 meses presentó un cuadro gripal. En ese cuadro gripal, posterior a esto, comenzó a tener flujo por la nariz, una agüita y agüita constante, como si hubiera persistido esa gripa, digamos como esa congestión nasal. Y persiste, y ella nos cuenta que ha pasado pues por muchos profesionales de la salud y que le comenzó inicialmente con un dolor aquí en la zona izquierda, en el oído, que comenzó aquí en la zona, digamos, de la mandíbula, que se le inflamaba y que posteriormente ya últimamente le comenzó un dolor aquí en esta zona al otro lado, al lado derecho, que se le inflamaban. Ella pues nos refiere que muchos profesionales le han dicho que los ganglios, bueno, un múltiplo de síntomas que a la hora de la evaluación, y es lo que nosotros ya siempre recalcamos, realizar la historia de vida, la historia clínica, y en la evaluación me di cuenta que comienza a tener una disfunción de la articulación temporomandibular, que es la importancia de toda la parte de odontología, porque muchas de las patologías, muchos de los dolores de cabeza, epilepsias, bueno, múltiples síntomas realmente se relacionan con la parte odontológica. Perdóname un momentico, doctor Andrés. Marina, cuéntenos un poco, ¿cuánto tiempo lleva con ese problema? Doctor, llevo 5 meses con este problema. ¿Qué le han dicho? No, doctor, que es sinusitis, que tengo rinitis, mejor dicho, que tengo infinidad de alergias. ¿Y qué medicamentos ha venido tomando para eso? Me mandan mucho inhalador y no, pues más que todo radican en inhaladores nomás. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Cuál ha sido como la respuesta a todo ese tratamiento? No, la verdad, doctor, no me han servido para nada, porque la verdad es que entre más días me siento más enferma, ¿sí? Y adicional a esos síntomas que usted refiere que tiene en esta parte superior de la cabeza, ¿ha tenido algunos otros síntomas generales de su salud? Doctor, de pronto sí, el colon me molesta también mucho. Bueno, entonces
La paciente llega y como muchos de ustedes nos cuentan una historia larga, que fue allí, que fue acá, que le duele, que entonces inhaladores, que le mandaban analgésicos, y que le mandan... Mucho antibiótico me mandaron. Muchos antibióticos, y uno ve que la persona no responde. Cuando usted le consultaba por todo eso, le mandaban algunos métodos diagnósticos o radiografías o exámenes de sangre, algunos otros exámenes. No, doctor, para nada. En 5 meses que visité 6 médicos, no. Ningún médico me dijo, Marina, te voy a mandar a exámenes o algo así. No, para nada. Bueno, y ahí es donde nosotros entramos en ese proceso de dónde sale el día para tu salud. Porque nosotros dijimos, no, pues el que quiera pues un día integral de salud, pues son 12 horas de consulta y lo ven todos los especialistas. Porque nosotros siempre nos apoyamos en laboratorio clínico, en ecografías, y porque después siempre nos apoyamos en especialistas como la odontología. Por eso vamos a pasar de esta sala donde hacemos nuestras historias clínicas a evaluar al paciente, qué puede haber y por qué el doctor Andrés Felipe dice, no, pues llamémosla odontóloga. Vamos a ir descartando. 5 meses no mejora, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, ningún examen. ¿Qué más puede haber en esta paciente? ¿De dónde puede ser el origen de su proceso clínico? Por lo tanto, vamos a nuestra sala de examen clínico para que ustedes tengan una idea de por qué el manejo y el estudio debe ser integral. Ya regresamos. Continuando ya en la parte clínica, vamos a evaluar a la paciente y a encontrar más datos, porque cuando ella nos cuenta todo su motivo de consulta, ella nos narra un problema gástrico o digestivo. ¿Cuál es, doctor? Dentro de la historia clínica nos damos cuenta que ella presenta un proceso de colitis o intestino irritable con unos procesos de estreñimiento, y es algo que nosotros siempre llamamos la atención a las personas, y es que si nuestro cuerpo no es capaz de desechar bien toda esa basura, ¿sí?, que son la orina y el popó, si nuestro cuerpo está intoxicado a todo momento, comienzan a aparecer la sinusitis, la rinitis, las gastritis, bueno, todas estas enfermedades que terminan en itis, que a la final son netamente inflamatorias. Gran parte también de lo que comenzamos a ver, esta parte tan importante que es la odontología, es que ella comenzó a referir unos mareos desde más o menos 1 o 2 semanas de evolución, y es el por qué. Porque muchos de los receptores articulares, sí, que hay aquí en la zona de la articulación temporomandibular se llaman reflejos otocervicales, o sea, todo lo que pasa en el oído influye en los músculos que tenemos en el cuello, y ellos son los que manejan la contracción y bueno, múltiples ya desde la fisiología que a la final me generan un mareo. Cuando yo entré a ver la evaluación y demás de la historia clínica, vi que ella tenía una disfunción en la articulación, en los dientecitos, de hecho tenía unas prótesis, se veía que tenía unas amalgamas, y es ahí cuando nosotros llamamos la atención que esto debe ser integrativo, y qué más que la doctora Olga para que nos comience a explicar esa parte de cómo influye la odontología en toda la sintomatología que nos refiere doña Marina. Bueno, hay una cosa muy importante antes de que la doctora Olga nos evalúe al paciente, y es la parte médica. Doctor Daniel Castro, también médico cirujano, y uno se pregunta, o muchos televidentes, bueno, pero ¿por qué terminó la paciente en una evaluación odontológica si ella viene por un problema digestivo, por un problema de mareo, por un dolor en esta parte, que ha sido manejada de muchas formas? ¿Puede la boca de tal manera interferir en tantos síntomas? ¿Es tan peligroso no dejar de examinar la boca en un paciente como para que se vayan diagnósticos sin hacerse? Claro que sí, el examen de la boca es muy importante porque ya sabemos que la consulta tiene que ser algo integral y no podemos limitar al paciente en que solo nos diga 1 o 2 motivos de consulta. Casualmente muchos de los síntomas, así estén en órganos aparte, están relacionados. Entonces, como vamos a ver en ella, el trastorno gastrointestinal también puede estar relacionado con alteraciones en la boca. Al examen de la boca, nosotros usualmente el médico lo que hace
es examinar pues las amígdalas, examina algunas cosas, pero pues es muy importante contar con otras ayudas, no solamente examinar bien cómo están todas las piezas dentales, cómo está la lengua, cómo está la mucosa oral, sino también una ayuda muy importante puede ser una radiografía panorámica, porque en ella podemos ver algunas alteraciones que están en los relacionados con las piezas dentales que pueden explicarnos algunos síntomas que puede tener la paciente. Doctora Olga, ya nos acaba de hacer un análisis el doctor Andrés Felipe, que atendió a la paciente y encontró una cantidad de síntomas. Sí, existen medicamentos para el mareo y existen medicamentos para el dolor y para mejorar su parte digestiva. ¿Será que está masticando bien? ¿Será que ella, por esquivar el dolor que tiene en su mandíbula y esto, se está manifestando con problemas gástricos? ¿O será que ese proceso inflamatorio crónico será la causa del mareo? Y para eso le pueden dar el quiadón, que es ginkgo biloba, y bueno, en otorrino y en neurología y en medicina interna hay cantidad de cosas para el mareo. ¿Para cuál mareo? El de la articulación temporomandibular, que es la especialista en ortopedia, en odontología, que maneja eso. Porque es que no es tratar el síntoma. Yo aquí puedo tener una humedad, un roto en el piso, y yo traigo un maestro de obra para que me lo tape, y quedó perfectamente tapado. ¿Y la gotera? ¿No será que la gotera de Marina es esto? Doctor, hablemos un poco de esa parte clínica. Estamos en un consultorio médico, pero vamos a pasar ahora a un consultorio odontológico para que ustedes entiendan hasta dónde puede llevar un motivo de consulta y por qué ella, que buscó a un grupo de médicos, terminó siendo manejada por un odontólogo. Que ustedes entiendan el por qué nosotros tratamos que el paciente sea evaluado en grupo, que va a la ecografía, que va donde el ginecólogo, que va donde la odontóloga, que va al laboratorio clínico, que va a la electrocardiografía, y con todo eso, pues uno arma ese rompecabezas, y a eso es lo que tenemos que llegar, doctora Olga. Si nosotros tratamos de realizar la consulta realizando un examen clínico, yo le encuentro a ella que tiene una desviación de la mandíbula, abre, muerde, porque ella tiene una mordida cruzada unilateral derecha. También vemos que tiene los incisivos superiores con alteraciones. Eso es un campo interferente. Para nosotros puede disparar el dolor. Esa acomodación de la mandíbula también produce unos cambios en la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular tiene mucha propiocepción, o sea, es la que nos da como la posición de la cabeza, de la oclusión y de la cabeza. Si nosotros tenemos alterada la articulación temporomandibular, podemos tener mareos o tenemos muchas molestias. Ella también tiene otros campos interferentes en la boca, como son metales, tiene muchas amalgamas. Nosotros le mandamos tomar una radiografía y entonces ahora vamos a analizar un poquito mejor la parte de la radiografía y lo que le encontramos en la parte de odontología. Entonces vamos a pasar a un consultorio odontológico, todo dentro de la misma consulta médica. Y muchas personas van a la consulta, pero ¿por qué me va a ver primero un odontólogo? Que es lo que hacemos también siempre en Dos Quebradas con la doctora Adriana Maya, para que el paciente tenga una evaluación completa y ellos en la historia clínica nos dicen eso que ya está diciendo ahora, que la articulación temporomandibular, que los incisivos, que la mordida cruzada, y ahí podemos nosotros entender que muchas veces mejorando esto, la masticación mejora, la digestión mejora, y el proceso que ella consulta ahora de aparentemente un colon inflamado se soluciona desde la boca y no desde el intestino. Pasemos al otro consultorio. Y ahora pasamos al consultorio de odontología y vamos a hacer todo ese análisis integral del paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer en el paciente para uno llegar al origen del proceso? Porque es que, vuelvo y repito, pasticas para los dolores venden cantidades. En días pasados me llegaba una paciente que estaba tomando unas pastas para el severo dolor de cabeza, como nos lo publicitan a nivel nacional. Y ella tomaba pasticas y se le quitaba el dolor.
pero le seguía después de que pasaba el efecto de la pastica. Tomografía, tenía una aneurisma en el cerebro. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que no es normal que Marina tenga esos dolores. No es normal. Estar enfermo no es normal. Es buscar por qué está enferma la persona. Hemos caído en errores de tapar y tapar síntomas. No, hay que interpretar los síntomas. Hay que quitarnos ese egoísmo de la práctica médica. Es que yo lo puedo aliviar todo. En medicina una sola golondrina no hace verano. Esto tiene que ser en equipo, como un partido de fútbol. Yo no puedo enfrentarme a un equipo de 11 y yo soy arquero y soy el que meto los goles y soy la defensa. No. Entonces, Marina termina en un consultorio odontológico y venía buscando un médico por un dolor. ¿Qué fue lo que encontramos y por qué es tan importante los métodos diagnósticos? Bueno, al examen intraoral se encuentra que a ella le faltan unos incisivos anteriores superiores. Esos dientes están muy relacionados con el seno nasal. Ella manifiesta que tiene muchos problemas de escurrimiento, infección y también le encuentro inflamado el paladar. Recordemos que el paladar es el piso de las fosas nasales. Entonces, ella tiene alterada esa parte. También encontramos que en los premolares tiene, según esta radiografía, unos puntos interferentes que son las amalgamas, unos tratamientos de conductos y hay un premolar que ha perdido mucha raíz, tiene una reabsorción radicular. Ella con esos premolares, esto puede tener también interferencia, o sea, lo que desencadena el problema, tiene mucha relación con la parte del colon, del pulmón. Entonces, toda esta parte es muy importante. También lo de la articulación temporomandibular. Sabemos que la articulación temporomandibular está muy irrigada e inervada. Como ella hace un movimiento hacia la derecha porque tiene mordida cruzada de ese lado, ella no puede masticar bien bilateralmente, ella solamente mastica por un ladito. Como ella solamente mastica por este lado, por el lado derecho, entonces el cóndilo está yéndose para ese lado. Se está disminuyendo en ese lado el espacio articular. El espacio articular es muy importante porque es el que permite que el disco articular entre y proteja la articulación. El disco articular es como una almohadita. Esa almohadillita debe acompañar al cóndilo en todos sus movimientos. Si la almohadita se queda porque no tiene el espacio o se sale, es cuando se produce el ruido. Un clicking, cuando se recupera es un clicking, cuando ya hay un desgaste ya se siente como una arenita, porque ya no hay un disco articular, sino que es un contacto de hueso con hueso. Entonces ella tiene mucho ruido articular y mucho dolor también de oído, el oído derecho. ¿Por qué le duele el oído derecho? Según lo que vemos en la radiografía, ese espacio articular de ese lado está muy reducido. El cóndilo de la mandíbula se fue para atrás y está oprimiendo el tejido retrodiscal. El tejido retrodiscal está muy relacionado con el oído. Entonces puede tener un dolor irradiado, referido de ese lado por el problema articular. Doctor Daniel Castro, usted tiene aquí de apoyo diagnóstico una ecografía panorámica, una radiografía panorámica, y resulta que en una radiografía uno puede encontrar cosas muy importantes que van conectadas con el resto del cuerpo. Y entonces volvemos a la misma inquietud. Yo quiero preguntarle a Marina algo. Marina, ¿a usted no le llamó la atención que usted viniera por eso y nosotros le mandáramos una radiografía de la boca que además nunca se le habían mandado? Sí, doctor. Sí, me llamó la atención. ¿Qué Pero curiosidad de pronto tuvo? sí pensé, ya me habían comentado que de pronto era, que sí, que de pronto que una de las piezas, las muelas o algo así, que una que tal vez no dejaba pues que mi aparato, pues... ¿Te lo dijeron alguna vez? ¿Tú sospechaste que No, algo doctor, pudiera estar me en la lo boca? dijeron. ¿Nunca te pasó por la cabeza No, que en la no, boca tuviera no, no. nada que ver? Nada que ver. Bueno, doctor Daniel, hablemos un poco de esos métodos diagnósticos.
Bueno, primero que todo, como hemos mencionado, la boca es la primera parte del sistema digestivo. Es decir, todo paciente que venga quejando síntomas gástricos, tenemos que revisar la boca, ¿cierto? Entonces, y bueno, y desde luego otros síntomas como ya pues lo vamos a ver. Entonces, ¿qué encontramos en una radiografía panorámica? Encontramos, como nos menciona la doctora, que hay presencia de amalgamas en piezas dentales, premolares especialmente, y bueno, y hay unos campos interferentes en los terrenos de las piezas dentales incisivas. Eso está relacionado con alteraciones en varios órganos. Entonces podemos ver que alteraciones en las partes incisivas están relacionadas con problemas en el sistema reproductor, problemas relacionados con riñones desde la odontología neurofocal, problemas relacionados con la vejiga, con el recto. Vemos que también está relacionado con alteraciones en los senos frontales, que vemos que la paciente consultó, y si uno pues solamente se limita a dar un diagnóstico desde la consulta médica, uno dice que tiene una sinusitis, porque son pues es el diagnóstico, que los síntomas corresponden a esto. Pero la idea pues es no solamente mandarle medicamentos para la sinusitis, sino empezar a resolver el problema desde su origen. Vemos que las alteraciones que vemos acá, las amalgamas en los premolares, están relacionados con alteraciones en la parte del colon, ¿cierto? Ella nos dijo muy claramente que tenía síntomas relacionados con ello. Tiene pues estreñimiento, que es un síntoma muy frecuente en la consulta, y nosotros pues además de mandarle un tratamiento médico para que mejore el estreñimiento, también debemos empezar a resolver uno de los problemas que puede estar relacionado con ello. En la consulta médica, por ejemplo, llegan muchos pacientes que tienen prótesis, y vemos que estos pacientes se quejan de síntomas gastrointestinales, les tomamos un coprológico, presentan levaduras, y uno usualmente, pues normalmente en la consulta pasamos por alto el examen de la prótesis. Cuando se examina la prótesis vemos que tiene muchos focos infecciosos. Entonces, por eso es muy importante hacer un examen físico completo en un paciente que tenga cualquier síntoma. La odontología neurofocal es una disciplina que desde 1958 en Alemania ha venido asociando alteraciones en la boca con muchos problemas sistémicos. Entonces, esta disciplina pues ha cogido gran estudio en este momento, y ya pues se han visto casos de personas que, mejorando este tipo de problemas y obviamente con un manejo integral, empiezan a mejorar de una forma significativa en los problemas por los cuales consultan muchas veces. Bueno, pensaría uno, doctora, que ella tiene que iniciar un tratamiento integral para corregir todas esas deformidades que está representando en la boca y que de una u otra manera también le está dando al sistema digestivo. ¿Cómo enfocar eso que ella nos consultó a nosotros desde la odontología? Sí, nosotros tenemos que manejar muy integral las funciones. Tenemos que poner al paciente que mastique bien, respire bien, tenga una deglución buena, o sea que pueda tragar bien, y que tenga la oclusión en buen estado. Para esto entonces necesitamos retirar las amalgamas, manejar la parte obturaciones, o sea, cambiar las calcitas por unas que no sean metal. También se le deben mandar unos ejercicios para lubricar la articulación temporomandibular y tratar de equilibrar la articulación. Estos ejercicios los debe hacer con un hiperboloide. También debe manejarse la oclusión relajándola con una placa neuromiorelajante. Esta placa se construye con unas rampitas especiales que nos hace que la cara le tenga una simetría mejor, que no tenga tanta desviación, y recuperar los espacios de la articulación, las fascias articulares, de todos los músculos y de todo el cuerpo empiecen a tener una desinflamación.
También los senos nasales y paranasales, esto se maneja enseñándole a la paciente la respiración, que pueda respirar mejor, masticar bien y dormir bien, porque si ella no puede dormir, ella también nos ha manifestado que tiene muchos problemas en el sueño, porque sabemos que si el sistema respiratorio y el sistema oclusal no están bien, entonces no puede dormir bien, no descansa bien. Acaban de escuchar a una odontóloga hablando de medicina. Habló de insomnio, habló de secreciones, habló de problema digestivo, habló de dolor, habló de una cantidad de cosas que muchos de ustedes consultan bien a sus médicos. Lo importante es que el médico que consulten entienda que hay que trabajar de la mano con un odontólogo, que hay que trabajar en equipo para poder aproximarse uno a un proceso terapéutico. Para mí es motivo de mucha alegría que todos ustedes puedan entender estos temas y que ojalá los pongan en práctica. Vamos a este corte comerciales. Yo trato de hacer estos programas de la manera más didáctica, trato de no editar los programas, trato de mostrarles a ustedes lo que es la consulta, lo real, desde el corazón. No, este no es un programa ni de medicina alternativa, ni de telemercadeo, ni para vender productos, ni clínicas, ni nada, porque la doctora Olga Cecilia Trujillo está hablando en voz de todos los odontólogos. Hay odontólogos en todo el país, busquen a sus odontólogos. Ojalá que sepan qué es la odontología neurofocal, por qué retirar unas amalgamas y cómo retirarlas, cómo evaluar cada pieza dentaria con el resto del cuerpo. Y el doctor Daniel, pues, como médico en voz de muchos médicos, para que la gente entienda que en la medicina se debe hacer una evaluación integral. Y vamos a hablar de otro paciente que vino hoy de Bogotá y pasó a consulta con el doctor Daniel y vuelve el cuento. Terminó en odontología, como otros terminan en ecografía, ojalá todos, o en laboratorio, o en ginecología, o en electrocardiografía, o en todo, como lo hacemos nosotros en el Día para tu Salud y en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal que dura 6 días. Hablemos un poco del caso de don Cristóbal. Bueno, don Cristóbal es un paciente que llega a la consulta para un chequeo general. Es un paciente que tiene 68 años, se le pregunta qué síntomas tiene y él refiere que desde hace unas 3 semanas aproximadamente presenta una sensación de oídos tapados. Se le indaga sobre síntomas gastrointestinales, pero no presenta. Se le buscan pues otros síntomas, no tiene. Y él refiere que también asocia esos síntomas a una sensación de tensión en esta área. Bueno, se empieza la valoración clínica y al examen de la boca se encuentra que tiene trastorno de la articulación temporomandibular y tiene múltiples amalgamas en piezas dentales tanto superiores como inferiores. Ahondando un poco más sobre los antecedentes, él refiere que presentó un tumor en la próstata, por lo cual se le realizó una prostatectomía hace 5 años. Y bueno, entonces este es el cuadro clínico del paciente y como encontramos que algunos de los síntomas que lo molestan en este momento están asociados con alteraciones en la cavidad oral, nos apoyamos de la doctora Olga. Antes que la doctora Olga cuente el caso de don Cristóbal, yo quiero agradecerle a él, como a muchos televidentes, porque cuando él vino a la consulta y se registró en la recepción, él de una vez dijo, no, yo quiero que me hagan los exámenes de sangre, la ecografía y todo, porque él es un gran televidente y es una persona que nos sigue permanentemente en la televisión. Nuestra única finalidad con Conexión Vital es hacer educación y prevención. Eso es lo que queremos. Él entendió el mensaje y se vino con su señora esposa y los dos dijeron, que nos hagan de todo. Y están desde por la mañana haciéndose de todo. Él entendió lo que muchas personas han entendido muy bien con los carros, pero no han podido entenderlo con la salud. Y como decía el doctor Daniel, ¿a qué vino él? A un chequeo general. Que sí, que tenía los oídos tapados y que
tuvo un problema de próstata y se la solucionaron y demás, pero ahí se ve que él se quiere. Digo, me voy desde Bogotá para Manizales, háganme de todo a ver qué tengo yo. Y eso yo se lo agradezco a Cristóbal, a su esposa y a todas las personas que han podido entender ese mensaje de amor por la salud. Cristóbal, gracias. Doctora Olga. Sí, al examen intraoral encontramos que el paciente tiene muchos desgastes. Esto quiere decir que él tiene una manera de apretar los dientes, bruxa. Por la noche bruxar es una parafunción, o sea, es una función nociva, que es mover los dientes apretándolos hacia los lados y desgasta. Como él ha estado desgastando, tiene muchas facetas de desgaste, está disminuyendo la dimensión vertical. ¿Qué es disminuir la dimensión vertical? El tamaño de la cara, desde la frente hasta el mentón, debe tener una dimensión especial. Si uno desgasta demasiado los dientes y la reduce, entonces la articulación temporomandibular pierde espacio. Si pierde espacio la articulación temporomandibular, ya no se puede hacer una función normal, que es que el disco articular vaya desplazándose, se lubrique con el líquido sinovial y que la cápsula articular permanezca libre. Cuando nosotros tenemos las fascias tensionadas, entonces se nos irradia el dolor al cuello, a la espalda, cambia la postura. Digamos, si el paciente tiene una mordida, una oclusión clase 2, que es cuando tiene los dientes superiores más afuera, entonces la cabeza se va hacia adelante. Ustedes saben que la cabeza tiene un peso. Si no está en la línea, entonces el paciente empieza a tener problemas articulares y en la columna, cervical, dorsal y lumbar. O si el paciente muerde al revés, también tiene un problema. La cabeza se va hacia atrás. Entonces, él está compensando la dimensión vertical con una contractura muscular en el cuello y en la espalda. Y eso también puede ser motivo por el cual él ha tenido cierta disminución a nivel auditivo. Sí, claro. La fisura de Gasser, por ahí es por donde pasan unos nervios. Esos son los que producen como toda el switchecito que da para que uno empiece a oír. Cuando el líquido no está pues en la posición que es dentro del oído, o cuando no se da la respuesta neuronal, entonces uno empieza a tener problemas como en la presión dentro del oído, el equilibrio. El equilibrio es lo que da una posición, o sea, la propiocepción del organismo. Esa es muy importante, tiene que ver mucho con el oído medio. Evaluación en este caso, doctora. ¿Qué le examina a él? En este caso nosotros le vemos a él también otros puntos interferentes que son amalgamas, que es el metal que también nos está haciendo como de foco, como un foquito que nos dispara el problema. Tiene muchos y tiene inflamaditas las encías y problemas de retracciones gingivales. Esto se llama trauma oclusal. Trauma oclusal quiere decir que usted aprieta demasiado los dientes, entonces empieza a hacer una retracción de las encías y puede tener una pérdida ósea. Esto hace que el diente ya no tenga tan buen soporte. También cuando usted aprieta demasiado los dientes, disminuye el espacio del ligamento periodontal. El ligamento periodontal es un ligamento que rodea el diente. Si este espaciecito que rodea el diente se pierde, se puede necrosar la pulpa, o sea, lo que le da la vida al diente. Si esa pulpa se necrosa, ya esto es una infección que se ve en el hueso, se ve como un quistecito, como una parte radiolúcida, o sea, negrita. Vamos entonces a este corte de comerciales para interpretar esa evaluación clínica y el por qué esa sintomatología que refiere Cristóbal debe también ser apoyada terapéuticamente desde la parte de la odontología. Ya regresamos.
Y ahora vamos a entender un poco el por qué si dejamos ir al paciente sin abrirle la boca, se nos puede ir sin medio diagnóstico o sin el diagnóstico. Si ustedes ven esta radiografía panorámica, van a observar algo muy importante que tiene que ver con el tema del bruxismo. Cuando ella está chasqueando los dientes, este pedazo de mercurio choca con este pedazo de mercurio. ¿Y saben qué sucede? Como cuando ustedes tienen una candela y le hacen así a la candela y bota chispas. Uno no las ve, pero el cerebro las siente. Adicionalmente, el mercurio, que esta paciente tiene 8, el mercurio es un metal y hace polo a tierra. Cuando él está con el celular, esto hace polo a tierra y entonces las ondas electromagnéticas del celular hacen polo a tierra con el mercurio. Y esto se va por esa información vía neurológica al cerebro. Adicionalmente, una persona que tenga abscesos, que tenga fracturas, que tenga restos radiculares, todo eso actúa como cuerpos extraños. Caminen con una piedra en el zapato. Eso es un paciente que está caminando con una piedra en el zapato. Por eso es tan importante que la gente entienda que una prótesis no dura toda la vida. La prótesis son como los zapatos, se acaban, hay que cambiar de zapatos y todos los aparatos que tengan en la boca. Porque es que de ahí se desprenden muchas cosas. La paciente anterior, vértigo. Cristóbal, disminución auditiva. La otra señora, que sinusitis. La gente dirá, pero ¿qué tiene que ver una sinusitis con eso? Es que ahí veían la imagen. Cada pieza dentaria está conectada con un sistema arterial, venoso y nervio, pero con unas cavidades que tenemos acá que se llaman los senos etmoidales, esfenoidales, frontales, y ahí se forma el proceso infeccioso. Respuesta, síntoma, secreción posterior. ¿Qué otros síntomas, doctor Daniel, qué otras patologías que uno diga sintomáticamente puedan sospecharse que tengan origen en la boca y que tengan que ser hablados de la odontología acompañado de la parte médica? Pues teniendo en cuenta la odontología neurovocal, pues todas, ¿cierto? Pero las más frecuentes son afecciones como la sinusitis, que consisten en escurrimiento posterior, dolor frontal, dolor paranasal, halitosis. La halitosis es un síntoma muy frecuente que tiene que ver también con alteraciones en las piezas dentales. Doctor Daniel, ¿por qué se puede dañar las válvulas del corazón y un riñón por un proceso infeccioso odontológico y de amígdalas? Bueno, cuando hay un proceso infeccioso, estas bacterias que se encuentran pues en estos focos pueden empezar a alterar algunos órganos que son muy vulnerables, ¿cierto? Por ejemplo, vemos muchos casos de personas que han tenido antecedentes de amigdalitis y no son tratadas adecuadamente y después las vemos en consulta con problemas articulares, con problemas de dolor, inflamación, ahí hablamos de la fiebre reumática, con problemas de daño en las válvulas del corazón, por lo cual pues se encuentran soplos. Yo he tenido pacientes en diálisis por un problema odontológico. Doctora, examinemos a Cristóbal, ¿qué le encuentra? Vamos a hacerlo en vivo porque la doctora no lo alcanzó a ver en la consulta ahora y le dijimos a Cristóbal, colabórenos. Sí. Él está haciendo un proceso educativo para todos ustedes. Sí, yo le encuentro a don Cristóbal fractura en los dientes anteriores, en las partes incisales, y como si tuviera un apretamiento grande, ya tiene cambio de color en algunos incisivos, están más oscuros. ¿Por qué están más oscuros? Porque preferible cuando se aprieta mucho se puede necrosar el diente y cuando el diente está necrótico cambia de color. También le encontramos las amalgamas, le encontramos una oclusión ya alterada, ya tiene una mordida muy profunda por el desgaste que presenta. Y en este caso,
le vemos también pues, varios focos de amalgama que están arriba y abajo en las mismas piezas. ¿Se deben de hacer un proceso de retirar? Sí, vamos, a él toca realizarle un plan de tratamiento, retirándole todas las obturaciones que tienen amalgama, reemplazándoselas por incrustaciones en cerámica o en resina, o unas coronitas, cerámicas también. También se le va a realizar reemplazo de un molarcito que le hace falta para que él pueda hacer la masticación bilateral, porque si nosotros hacemos una masticación bilateral, tenemos mejor digestión y mejor función en todos los músculos. Además, porque él tiene unos brincos articulares, entonces debemos tratar de recuperarle la dimensión vertical para que el paciente tenga sus espacios y también pueda dormir bien. Cuando se le disminuye la dimensión vertical, la parte de la vía aérea también se ve reducida. Esto también lo podemos ver en una radiografía, pero lateral de la cabeza. El espacio aéreo, porque es muy importante que el espacio aéreo esté permeable, que el paciente pueda respirar bien por la noche. ¿Me le puede subir un poquito la silla a don Cristóbal, por favor? Yo le quiero hacer una pregunta a don Cristóbal. Bueno, usted ha sido un gran televidente del programa y demás. ¿Usted que ha visto el programa, usted alguna vez sospechó, entendió por qué pasó a odontología? ¿Qué fue lo que pasó en esta historia clínica suya? ¿Quién pueda? Pues doctor, yo sí, a mí me gusta mucho ver el programa porque me preocupo mucho por mi salud. Pero como uno de salud no entiende ni sabe nada, sí estuve muy preocupado hace bastantes meses sobre venir aquí a la consulta, y ahora que logré venir aquí a Manizales, estoy muy feliz aquí en el consultorio suyo, aquí en la clínica, y veo que va a ser de mucho beneficio para mi salud. ¿Alguna vez sospechó que su boca tuviera que ver con esa pérdida auditiva? Nunca, doctor, yo nunca sospeché nada, porque a mí no me duele nada, a mí no me duele ni una muela, ¿Usted nada. ya había consultado por la pérdida auditiva? No, doctor, ¿Es nunca. primera vez que consulta? Es primera vez que consulto, sí, doctor. ¿Entiende lo que le explica la doctora y el doctor Daniel de organizar su boca, de organizar la mordida, de quitarle ciertos procesos que tiene en la boca que le puedan beneficiar para su salud? Sí, entiendo, claro, doctor, y estoy dispuesto a seguir sus recomendaciones, doctor Rojas. ¿Por qué pensó en hacerse la ecografía total usted? Por la inquietud, porque a mí me gusta mantenerme sano. Si nosotros pudiéramos entender el mensaje de don Cristóbal, yo creo que entenderíamos que la salud no es tan costosa. Sí, que es que Cristóbal tuvo que invertir unos pesitos, viajó y exámenes y demás, pero lo está haciendo preventivo, porque cuando la enfermedad llega, ahí sí se vuelve costoso. Y el mensaje nuestro hoy con el programa es hacia la prevención. Hacer lo que hizo él o lo que hizo doña Marina. Voy a ir a que me hagan un chequeo, voy a hacerle mantenimiento al cuerpo, que infortunadamente lo entienden muy pocas personas. Porque el común de la gente consulta cuando la enfermedad ya ha avanzado mucho. Mire lo que él decía, yo ni había consultado, yo gozo de buena salud, estoy bien, estoy chévere, uno lo ve a él y tiene un color muy bonito, él se ve un hombre lleno de energía, se ve saludable. Sí, él vino y la ecografía salió bien, ¿perdería la plata? No, ya él puede irse más tranquilo, que la tiroides bien, que tiene bien su hígado, vesícula, páncreas, todo, próstata, testículos, todo. Y así todos los exámenes que le hicieron. Por eso yo quiero invitar a todas las personas para que busquen a sus médicos, para que busquen a sus odontólogos. Yo no estoy diciendo que vengan donde mí, no, es que nosotros hablamos en voz de todos los especialistas. Tienen odontólogos en todo el país, pero ustedes háganse evaluar la boca. Una radiografía de estas panorámicas puede costar 20, 25 mil pesos. Deberían de ir con eso a la consulta y con los exámenes, o si no, venir en ayunas a donde sus médicos que le actualicen los exámenes. Y entender, porque yo a veces veo a la doctora Adriana Maya en Pereira y es como rogándole a la persona, venga, entre, que es que el doctor Rojas y todo el equipo necesitan que
A ver, ¿qué encontramos en la boca? No, 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 doctora, no, 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 a mí no, no. Es que no me lavé la boca, es que yo estoy muy bien. Y a veces lo hacemos como porque no nos hagan el examen. Pero hay tanta cosa que analizar desde la boca. Yo invito a todos los profesionales de la salud, estudien odontología neurofocal, lean eso. Que así, de esa manera, con la mano con los médicos, finalmente quien gana es el paciente, no nosotros. Yo quiero agradecerle al doctor Daniel Castro, la doctora Olga Trujillo y al doctor Andrés Felipe Rosas y a todos ustedes por la sintonía y esperamos que nos sigan en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, donde están grabados todos los programas, y escríbanos en Facebook, Medicamentos Dr. Rojas, para poder responder todas sus preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros.